Demás migrantes, ¿cómo están? Realmente estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más en un programa que es muy edificante porque estaremos con la persona ideal para hablar de un tema que concierne, como siempre, a la migración y sobre todo de temas que son bíblicos, espirituales, eclesiásticos, temas que se dan dentro de las congregaciones, personas que quieren emigrar y que de pronto han tenido malos consejos o tienen una perspectiva errada, errónea de la Biblia por malas enseñanzas. Así que le doy muchas gracias a Dios ante todo por darme esta oportunidad de poder estar con Daniel, que es mi pastor, es una persona que ha sido de mucha bendición para mí durante muchísimos años. Lo conozco ya hace unos 10, 12 años por ahí. Así que, Daniel, bienvenido. Placer para mí. Qué bueno estar con usted en este tiempo. Hace más años que nos conocemos. Hace más, ¿verdad? Del 2005. Sí. Casi sí, 20. Casi 20. Casi 20. Sí, ya. De verdad que sí. Daniel, de verdad que queremos tratar un tema porque dentro del tema de la migración hay muchas cosas que se hablan. Y bueno, lo hemos estado hablando durante todas las semanas. Y siempre hay preguntas, siempre hay cosas que se dice, bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo no será? Pero hoy vamos a tratar un tema acerca de cómo poder ver desde la perspectiva bíblica. ¿Será que Dios apoya el tema de la migración? ¿Será del diablo salir de nuestro país? Porque, bueno, hay muchas cosas que se dicen así. ¿Qué dice usted, pastor? Bueno, es la primera vez que escucho de que es del diablo salir del país. O sea, la Biblia dice exactamente lo contrario. Dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a las naciones. Entonces, yo diría que por lo que enseña la Escritura, uno tiene que tener sobradas muestras de Dios de que no tiene que moverse del lugar donde está. Porque el mandato bíblico es, vayan. Y a veces las personas dicen, pero yo no tengo el llamado. El vayan es para todos. Todos deberíamos ir. Entonces, yo creo que se puede cuestionar a alguien que quiere obedecer a Dios. Yo digo, bueno, no, honestamente, nunca me hicieron ese planteo, que es pecado irse a vivir a otro país, buscar mejor posibilidad. O sea, yo creo que hay, lógicamente, respuestas, pero me parece casi ridículo plantear que alguien puede decir que es pecado irse del propio país. No. Bueno, resulta hace algunos meses atrás, por eso de verdad yo dije, cuando tenga la oportunidad de grabar con el pastor Daniel, porque sé y conozco su historia, conozco de que casi desde que ustedes llegaron aquí a Italia, y sé cuánto han sido de bendición para muchas personas, para mí personalmente, para mi familia, y cómo lo siguen haciendo, no solamente aquí en Italia, sino en muchos lugares. Pero recuerdo hace algunos meses atrás una persona que me decía, yo quisiera emigrar, yo quisiera salir, mi situación es esta. Y yo le dije, ¿qué dice el pastor de tu iglesia? ¿Le has preguntado? ¿Has pedido algún consejo? Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo que no es de Dios emigrar, que de donde Dios nos puso, ahí tenemos que estar y ahí tenemos que dar fruto. Y entonces mi pregunta fue, bueno, ¿y de dónde salió ese tema? ¿O de dónde, con qué base bíblica, no? Entonces dice, no, porque la Escritura dice que uno tiene que volver a su tierra. Y yo digo, pero eso Dios se lo dijo a Abraham. Claro, lo que pasa es que si nosotros trasladamos lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo a David, lo que Dios le dijo a Abraham,
y yo lo quiero cumplir en mi vida al pie de la letra, entonces, bueno, deberíamos estar buscando un mar para abrir, un gigante al cual enfrentar y un hijo para sacrificar. No, no, o sea, yo creo que cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, y entiendo que la decisión de emigrar es muy pesada, siempre mi perspectiva es, uno tiene que tener primero que nada convicción. Uno tiene que tener realmente convicción, y las convicciones realmente importantes no surgen de la mañana a la noche. Es un tema que va mucho más allá de lo que yo deseo hacer. Las convicciones están centradas fundamentalmente en qué estoy dispuesto a perder para lograr lo que quiero. Eso es tener convicción. No me importa el sacrificio que yo tenga que hacer, porque sé lo que quiero. Entonces estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, que fue lo que hizo Abraham. ¿Sí? Él es el padre de la fe porque estuvo dispuesto a hacer lo que fuese necesario. Él tenía una convicción muy fuerte. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Pablo, cómo él era rechazado por los judíos, rechazado por los cristianos, lo dieron por muerto y él se levantaba y salía y volvía a hacer exactamente. ¿Qué mueve a un hombre a hacer ese tipo de cosas? Convicciones. Por eso la fe es la convicción. Yo cuando creo realmente que Dios me manda, estoy dispuesto a perder. Lo que pasa es que a veces la fe, si nosotros la entendemos como la perspectiva de ganar algo, la fe es justamente lo contrario, es ¿qué estoy dispuesto a perder? Eso es tener fe en algo. Creo en eso y estoy dispuesto a sacrificarme, a perder, a llorar, a sufrir. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces, yo creo que ahí está el punto. Cuando uno dice, yo quiero esto para mí, bueno, estoy dispuesto, ok, soy solo, tengo 25 años, tengo 40, estoy casado, tengo hijos, son todas las situaciones son diferentes, todas. Pero claro, cada uno, entiendo que para un cristiano, obviamente el consejo de su pastor es el consejo de su pastor, no es el consejo del Espíritu Santo. Los pastores nos equivocamos como cualquiera, y todos los que me conocen saben que yo me he equivocado y me voy a seguir equivocando. Entonces, cuando uno tiene convicciones que van más allá del consejo, siempre lo que hay que hacer es pedir consejo a otra persona, y siempre yo aconsejo, en estos casos y en cualquier otro, pedir un consejo a alguien que ya haya hecho eso que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces, yo me quiero casar, ok, le pregunto a alguien que esté casado y que tenga un buen matrimonio, a esa persona le pido consejo. Un cristiano consciente de lo que implica estar casado, que quiere obedecer a Dios y que tiene un buen matrimonio, esa es una buena persona para aconsejar. Entonces, yo me quiero venir a vivir a Italia. Bueno, llamo a alguna persona conocida o a algún pastor conocido y vivo, no sé, en Colombia, en Ecuador. Entonces me conecto con algún conocido que tengo aquí y le pregunto cómo te ha ido esto, el otro, cómo es el tema, cómo es la situación de la iglesia, cómo es esto. O sea, preguntarle siempre a alguien que ya haya hecho el recorrido, para mí es porque de pronto y el pastor que está de pronto a lo mejor en Colombia o en Argentina y no tiene ni idea de lo que está hablando, porque él no emigró. O sea, él puede enseñar cómo ser pastor en Argentina y está fantástico, pero mostrarle a alguien que quiere emigrar cómo es emigrar si él no emigró, es como cuando los hombres hablamos de lo que percibe una mujer durante el parto. No tenemos ni idea. Claro, o sea, leemos lo que dicen los libros, vemos una película, pero vos querés saber cómo, claro, preguntar a una mujer cómo se siente el cuerpo de una mujer durante un parto. Un hombre nunca lo va a poder explicar. Claro. No, y el tema esencial creo que es esa parte cuando o todo se espiritualiza, ¿no? Todo es muy espiritual, ¿no? Como muy emocional, ¿no? Porque son dos claro, cosas bueno, que... Si es emocional no tiene convicción. Claro. Porque la convicción es contraria a las emociones. Claro, porque a veces todo es este tipo de cosas, ¿no? O porque me llama mucho la atención siempre pensando en este argumento, ¿no?
porque yo pensaba, bueno, ¿por qué una persona puede dar este tipo de consejos o verlo así, ¿no? Uno dice, bueno, como usted dice, Claro. nunca salió de su país, también puede ver uno que o hay algo detrás, puede ser algo económico, dice, bueno, se me va a ir lo económico. Puede haber cosas, qué sé yo, dentro de esa enseñanza, una falta de una estructura bíblica real, un conocimiento verdadero. Sí, o puede ser también, es decir, siempre cuando hay una perspectiva de dos maneras de ver una misma Ujú. situación, puede ser que de pronto eh, el pastor en cuestión, ¿sí?, tiene un conocimiento muy grande de los problemas que enfrentan los emigrantes cuando llegan a Europa, que la gran mayoría se apartan de la iglesia, Ujú. muchísima gente le pasa eso, y de pronto sabiendo que el hermanito en cuestión es un hermanito bastante débil en su fe, le está aconsejando que no viaje, porque si está débil en Colombia, cuando venga acá va a estar 40 veces más débil. Claro. Claro, entonces vos decís de pronto, no, yo estoy tratando de evitar, porque si estando en Sudamérica tiene poca vida espiritual, cuando venga acá no le queda nada. Claro. ¿Por qué? Porque acá tiene acceso a un montón de cosas, a pesar de que la va a pasar mal por esto, por esto, por esto, por esto, por el otro. De pronto, no sé, yo tengo el mismo teléfono que tiene Donald Trump. Ese es el problema. En Argentina, ¿quién tiene el mismo teléfono de Donald Trump? Muy poca gente. Pero acá en Italia no. Acá te lo dan a pagar en cuota y vos decís, yo lo tengo porque me lo dan y tengo un Ujú. plan. No es que fui y lo compré y lo pagué 1.200 euros. Ujú. No, lo pago en 3 años. Entonces, ¿dónde está el punto? Hay muchas cosas a las cuales aquí las personas tienen y uno dice, bueno, yo llego y de pronto lo que en nuestros países en Sudamérica me cuesta 15 años, acá lo puedo tener en 3. ¡Wow! Entonces acá tengo que trabajar 20 horas por día porque voy a subir y cómo Dios me bendice, ¿no? Y entonces vos decís, de pronto eso de bendición de Dios no tiene nada, porque hay gente que se aparta totalmente del Evangelio y que empieza a servir al otro Señor, El Dios ¿sí? dinero. Ujú. Entonces, a lo mejor el pastor sabe eso y dice, no, no te conviene irte. Pero, o sea, es muy, muy ambiguo. Por eso yo creo Claro. que es importante que la persona averigüe si realmente tiene convicciones, si una persona profunda en su fe, muy convencida del llamado de Dios, y el pastor le dice que no, bueno, pregunte. Yo estaría en Argentina todavía si hubiera seguido el consejo de algunos pastores. Nunca habría salido. En una Claro. agencia misionera me dijeron, ustedes no califican por la edad que tenían nuestros hijos cuando vinimos. Una agencia Mm. misionera me dijo, ustedes no califican. Digo, ok, muy bien. Pero nosotros teníamos convicción. ¿Y por qué yo me animé a venir? Porque mi esposa me apoyaba. Entonces, yo no puedo confiar más en la palabra de otra persona que en la palabra de mi esposa. Si ella me hubiera dicho, no, yo no quiero ir, yo estaría todavía en Argentina. Ese es el tema. Claro. Y que ahí entra esa parte práctica, Ujú. la parte donde uno tiene que dejar quizás la parte emocional, todas esas cosas, y como se dice, bueno, tengo esta convicción, sé que Dios me llamó, sé que esto es lo que quiere, y bueno, yo comienzo ese Ujú. proceso de poder conocer todo, como veníamos hablando, ¿no? De conocer todas las cosas para poder viajar y saber de que Claro. es un mandato aún de lo que el Señor dice, ¿no? De poder ir y dar a conocer las buenas nuevas, ¿no? Ujú. Porque sabemos que aquí en Europa no es No. como en Colombia, como en Ecuador, Ujú. como, no es lo mismo, No. que se sabe que hay una gran necesidad de obreros, pero sobre todo, pastor, creo que hay gente que se mueve mucho por el tema de, sí, la parte económica, ¿no? Vamos por lo que usted decía, ¿no? Podemos tener mejor celular, podemos tener un auto, podemos tener una casa,
pero cuando se mueve por el tema de pronto misionero, por el tema de un llamado, a veces la gente le da muchísimo miedo el tema de esto, ¿no? Y bueno, ¿y cómo voy a hacer? O el tema de ser muy espirituales, ¿no? Bueno, el Señor me llamó y como el Señor me llamó, me boto así nomás, me Claro. lanzo y después cae precisamente en lo que usted decía, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a mí varias personas, de hecho, bueno, nosotros desde que llegamos aquí vimos la enorme necesidad de obreros y por eso justamente compartimos el proyecto AEI, ¿sí? Que es de alguna manera favorecer la llegada de obreros que vengan desde Sudamérica para España y para Italia. Entonces, pero, ¿dónde está el punto? Para hacer ese recorrido, nosotros necesitamos tratar con la persona, saber si la esposa está de acuerdo, qué están haciendo en su iglesia, si el pastor aprueba o no aprueba, por qué aprueba, por qué no aprueba. O sea, hay toda una serie de cosas que, claro, la posibilidad está abierta, nosotros le vamos a ayudar a todo el mundo, pero hay un punto muy importante. Yo recuerdo habérselo dicho a algunas personas que justamente me han dicho eso. Es que a mí Dios me habló y yo tengo la convicción de que, y hacer cosas contrarias a la que nosotros le decíamos, ¿sí? Y personas que dicen, bueno, pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo un poco en broma, un poco en serio, le digo, bueno, ok, si tú crees eso, cuando vengas a Europa, ¿sí? Porque Dios te llama, no me llames a mí por teléfono porque habla con Dios, no conmigo. Si tú quieres que yo te ayude, entonces me va a obedecer, como cuando vas al médico. Claro. El médico que te dice, toma esta pastilla, no comas esto, no hagas aquello. Ok, en esto es igual. Entonces hay cosas que son muy naturales. No, pero el Señor me dijo que Bueno, no me tome la pastilla. Perfecto. No, entonces claro, Claro. Cuando tengas el problema, no me llames a mí porque yo no te voy a ayudar. Claro, ni para qué Y llamar al doctor de tal. el amor de Cristo está en decirte que si lo haces, yo no te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, pero es que es lo que dice la Escritura también. No es que Dios me perdona, no. Si no me arrepiento, Dios no me perdona. Claro. El perdón tiene que ver con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si vos querés que yo te ayude, vos tenés que hacer estos pasos. Yo me acuerdo, pero en más de una oportunidad, por ejemplo, la situación específica de Sabrina, de estar ellos en Argentina, en su negocio, con los auriculares puestos y participando de las reuniones de estudio de la iglesia aquí en Italia, porque nosotros se lo aconsejamos. Entonces, ella llegó aquí y tenía 15, 20 personas que le estaban esperando. Que ella llegó aquí, había un montón de gente que ya estaba en contacto con ella. Y para un inmigrante eso es, pero un colchón de gracia, que si uno viene y no conoce a nadie, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Y quién me ayuda? ¿Y no hablo la lengua? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo aquello? Y la iglesia en ese sentido da una contención, pero claro, hay un proceso que hacer antes de tirarse al agua. Primero hay que ver si tiene agua la pileta, porque si no tiene agua, el golpe es duro, ¿sí? Pero vuelvo sobre el tema. Siempre yo aconsejo, pregúntele a la persona que antes hizo eso. Es como cuando vos querés aprender a hacer pan. ¿A quién le va a preguntar? Claro. No al farmacéutico. Va de un panadero y le decís, ¿me explica cómo se hace? Ok. Lo que pasa es que a veces como cristianos queremos espiritualizar lo que es natural y naturalizar lo que es espiritual. No se puede. Sí, y es un tema que realmente es tan importante cuando uno entiende que así se hacen las cosas. O sea, porque no podemos, y retomo lo que usted dijo, ¿no? No puedo en ningún momento decir, bueno, yo como soy tan espiritual, estas cosas a mí no me van a pasar. Es usted porque es esto, y de pronto usted que estaba en la carne, pero yo me falta la aureola, como por decir, ¿no? Entonces es ahí donde
se encuentran tantas cosas. Porque recuerdo, yo tuve una experiencia hace algunos años que había un pastor, ¿no? Y íbamos a la parte de la Amazonía, ¿no? Y decía, ¿sabe qué? Conversando con él, ¿no? Él me decía, Víctor, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención es que si usted viene a estos lugares, ¿por qué será que a las iglesias el Señor no llama gente para acá, para estos lugares? Todos son llamados para Europa, Más todos claro. son llamados para estos lugares, pero para estos no. Dice, qué raro. Dice, ¿sabe por qué? Porque a veces ese llamado no es tanto el llamado, es la economía, es salir del país, y no es un llamado, en realidad es un deseo de la persona que quiere, pero Claro. suena muy espiritual, suena muy bonito. El Señor me llamó a las naciones, y, pero así no tenga la oportunidad, no tenga la capacidad, o no la capacidad, no tenga la economía, no tenga absolutamente, pero yo me lanzo, porque allá es donde Dios me quiere. Y bueno, hay gente que no pregunta, y ahora uno la ve, me decía este pastor, que se alejaron del Señor, Claro. ya se dañó el hogar, Sí, sí, sí. porque esto pasa mucho, ¿no? Muchísimo. Cuando uno hace las cosas de pronto detrás de esa emoción del dinero, de pronto de su propia corazonada, de su propia emoción, después ve uno que la familia, los hijos Ujú. destruidos, todo está hecho un caos total. Bueno, yo normalmente me ha pasado en algunos casos de gente que, pero bueno, pero lo que decíamos, ¿no? Dios me está abriendo una puerta, esto, el otro, tener mucho cuidado con eso. Ujú. Mucho cuidado con eso. Porque la escritura es clara en algunos principios, ¿sí? Por ejemplo, en la multitud de los consejos está la sabiduría. Entonces yo no me puedo guiar solamente por lo que yo siento. Al contrario, la Biblia habla en contra de mis sentimientos. Entonces, yo lo que sí aconsejo cuando alguien tiene que tomar una decisión importante, pesada como esta, siempre el planteo lo hago desde tres cosas y en este orden. Primero que nada, convicción. Si no tengo convicción, no me muevo. ¿Para qué? O sea, si yo quiero ir, creo que una de las cosas peores que un cristiano puede hacer es mentirse a sí mismo. Cuando yo le digo, de pronto es que yo siento el llamado del Señor, yo siento el deseo de irme a vivir a otro lugar porque no me gusta la economía de mi país. Y no es pecado que no me guste la economía de mi país. Pero que yo lo quiera espiritualizar, ahí, o sea, ¿a quién voy a engañar? ¿A la iglesia entera puede ser? Sí, pero no estoy teniendo en cuenta lo que voy a perder, que es lo que produce convicción. ¿Sí? Claro. Adán no tuvo convicción y así le fue. Abraham sí tuvo convicción de que Dios iba a hacer algo con su hijo y no dudó en querer matarlo. Entonces, de pronto, ese deseo de emigrar porque quiero una mejor situación, ok, yo emigro por esto, pero como soy cristiano, puedo ser más útil en un campo donde, entonces ahí bien, ok, perfecto. Vengo con la actitud de servir como sirvo en mi país y no es pecado. Ahora, disfrazarlo de es que yo me voy porque yo quiero servir a Dios, cuando en mi país no estoy sirviendo. Honestamente uno dice, pero a quién va a engañar? O sea, es como que de pronto, no sé, un jugador de fútbol de un equipo de barrio, de pronto dice que, bueno, tiene una llamada de Florentino Pérez que quiere jugar en el Real Madrid. ¿Viste? Vos decís, no existe esa posibilidad. Lo que pasa es que a veces se espiritualiza cuando no tiene nada que ver. Se mezcla el deseo, se mezcla la perspectiva y se le da que el Espíritu Santo, y eso tiene desgraciadamente mucho recorrido dentro de la iglesia, pero no tiene sustentabilidad en el tiempo. Y ahí está el problema. Y después yo pierdo muchas cosas que antes tenía, las pierdo. ¿Por qué? Porque no puse primero el reino de Dios.
y su justicia. Puse primero mi deseo, lo quise espiritualizar y el resultado es que terminé apartándome de Dios, arruinando mi familia, mis hijos, el ministerio que de pronto podía llegar a tener, porque si Dios me quiere en otro lugar, hay cosas que tiene que sí o sí Dios hacer. Y todo eso se gestiona en una relación con Dios de mucho tiempo, de oración, de buscar a Dios, de escuchar consejos, de ayuno, de estudio de la palabra. Segundo, después que sucede eso, yo creo que es importante, muy importante, pensar en la posibilidad de recibir consejos, claramente de personas espirituales que amen a Dios, que tengan vidas equilibradas, que me conozcan, que se atrevan a decirme lo que yo no quiero escuchar, ¿sí? Y después, si eso está, mis convicciones, en línea con lo que esas otras personas me dicen, hay un último punto, y es que Dios tiene que presentar las condiciones. Entonces, yo, wow, tengo convicciones, tengo consejos, y Dios abrió las puertas. Es como cuando Dios lo llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Es una locura, sí. ¿Y qué? Si Dios te llama, hay dos posibilidades, o caminar arriba del agua o se abre el mar, pero vos del otro lado llegás, si Dios te llama. Si Dios no te llama, no digas que Dios te llama. Ese es el tema. Claro, y qué importante el tema de el proceso que hay antes de como que Dios me llame, ¿no? Claro. Porque ese, no, Dios me llamó, pero sin las otras, no, eso no tiene fundamento. No, porque, vuelvo sobre el tema, creo que una de las cosas más difíciles de entender en este tiempo es el individualismo que hay en la iglesia. Es decir, yo tengo el celular de Jesús y a mí me pueden decir cualquier cosa, pero es que a mí el Espíritu Santo me da la convicción. Digo, pero para. ¿Cómo es eso? Yo tengo que escuchar una respuesta de parte de Dios, me encierro 3 días en mi casa, ayuno y oración y salgo de la habitación solo cuando Dios... Y vos decís, ¿en qué parte de la Biblia está eso? En algún momento en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no hay una sola vez. Jesús invitó a los discípulos a que fueran con él a orar. Jesús. Y le dijo, pero ¿y por qué no velaron conmigo? Y ahora yo me encierro en la pieza y dejo la iglesia de lado y no le pido consejo a nadie. Y vos decís, ¿dónde aprendimos eso? Eso no es bíblico. Es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un tiempo donde el individualismo está muy fuerte, fuera de la iglesia y adentro de la iglesia también. Claro, porque es como que bueno, ya no miro el reino de Dios, No. sino mi reino. Claro, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, ¿sí? Y de pronto le doy más valor al profeta Miguelito, que vino y me dijo lo que yo quería escuchar. Y claro, Dios me habló. Claro, si es lo que me alimenta mi propia carne, claro, por supuesto. Entonces, cuando vos conocés la Escritura, sabes perfectamente que lo que alimenta tu carne no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Claro. Nada que ver. En más de una oportunidad, por ejemplo, cuando alguien plantea cosas así, siempre yo le digo, ¿usted qué está buscando? ¿Consejo o consenso? Es parecido, pero no es igual. Consenso es que vos, como yo pienso lo mismo que vos, fantástico, viene de Dios. Y si yo te doy un consejo es contrario, no. Vos no sos... El Espíritu Santo no habla a través tuyo. Bueno. Claro, y saber de que muchas veces Satanás, como dice la Escritura, él se disfraza como ángel de luz, puede abrir ciertas puertas. Claro. Mucha gente dice, bueno, por aquí es porque Dios ya me mostró y por aquí, cuando toma la cabeza. Sí. Bueno, yo recuerdo 2 anécdotas, ¿sí? Que me pasaron aquí, en Italia. Una hermana, ¿sí? Que recuerdo que unos amigos, que ella estaba sin trabajo en ese momento, y unos amigos vinieron y dijeron, pastor, me ofrecieron un trabajo. Digo, qué bueno. Digo,
¿De qué se trata? Dice, no, bueno, son unos amigos míos, dice, ellos me dijeron que yo lo único que tengo que hacer es estar parada en la esquina, con el celular en mano, y si veo que viene alguien dudoso, tengo que llamarle y decirle Mayday, Mayday, nada más, y seguir caminando. Digo, ¿qué? Déjame ver si entiendo. Me está diciendo que alguien que va a robar te dijo y te van a pagar. Dice, me pagan 100 euros por noche. Y yo, estás loca, pero estás loca de la cabeza si vos pensás que eso puede tener medianamente que ver con Dios. A los 15 días hicieron una redada y los amiguitos de ella, todos en galera, como se dice acá, todos a la cárcel. Y ella habría también ido. Se salvó. Otra hermana, pastor, el Señor me habló, papá, y estoy un poco confundida porque Él se me presentó, era realmente como un ángel de luz. Digo, ¿qué? Digo, si era un ángel de luz, digo, ¿qué dice la Biblia del ángel de luz? Uy, digo, si te dice algo contrario a lo que dice la Biblia, no puede, por más ángel que parezca y todo, nunca te va a venir a decir algo contrario a lo que dice la Biblia. Ah, claro, tiene razón. ¿Cómo viene la luz? Exponiendo frente a la palabra lo que yo pienso, lo que yo creo y buscando consejo. Claro, y la Escritura también dice que aun si un ángel, dice el apóstol Pablo, dice si un ángel, si nosotros mismos... Claro, yo me puedo equivocar, claro. Entonces por eso es importante que muchas veces las personas nos preguntan cuál es la diferencia que existe entre un sacerdote y un pastor. Digo, el sacerdote se presenta como un intermediario. El pastor se debe presentar como alguien que enseña a las personas a correr por un camino que él ya recorrió. Ese es el punto. ¿Qué es lo que Pablo dice? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que viste, oíste y aprendiste de mí, esto es lo que tenés que hacer. A mí me dio resultado. Ese es el tema. Yo no inventé nada, solo trato de poner en práctica lo que dice la Biblia. Claro. Bueno, migrantes, en realidad aquí hay mucho que hablar de este tema porque dentro del tema misionero, el llamado de Dios y todo este tema, hay muchas cosas que uno puede hablar, hay mucha confusión, hay muchas emociones, cosas que están tan revueltas que en realidad se necesita tener convicciones serias, saber de que si Dios nos llamó, Dios lo va a aclarar, se necesita tiempo y bueno, y hay muchas cosas que en realidad se necesitan saber, pero es muy importante lo que hoy nos enseñaba el pastor Daniel acerca de poder tener la convicción, ¿no? A ver, ayúdeme, acuérdeme. Convicción, consejos, el consejo y circunstancias. Y las circunstancias. Entonces, estas cosas son... Las 3 C, podemos decir. Convicción, consejo, circunstancias. Ahí está. En ese orden. Porque si yo salgo con las condiciones sin tener consejos y sin convicción, cuando vengan los problemas, ¿a quién voy? ¿A quién voy? A Dios no, porque no tengo convicción. Y a las personas que les voy a preguntar una vez que ya estoy acá, ¿por qué no me preguntaste antes? Así es. Así que bueno, mis estimados inmigrantes, de hasta aquí llegamos. Así que le invito, por favor, para que usted se suscriba a nuestras redes sociales. Ya este mes de septiembre, desde el mes de septiembre, salimos en Spotify. Así que, bueno, me encantaría escucharles o también ver sus comentarios. Le invito, por favor, suscríbase, active la campanita, déjenos un comentario que es muy, muy importante y sobre todo comparta con sus amigos. Y recuerde que esto es Entre Migrantes.